Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar dentro del curso de razonamiento verbal una miscelánea y vamos a tomar en cuenta el tema del término excluido para poder reforzar así los conocimientos sobre el presente material de trabajo. Antes de entrar a desarrollar este tema muy importante, vamos a hablar un poco sobre la semántica, ¿sí? Hacer una remembranza con respecto pues al tema trabajado en este primer bimestre. La semántica, como una ciencia que se desprende de la lingüística, se dedica a estudiar los significados de las palabras. La unidad mínima del estudio de la semántica es el sema, o significado, o acepción, o concepto. La semántica nos dice que, de acuerdo a la cantidad de significados que tiene una palabra, estas se pueden clasificar en dos grupos: aquellas denominadas monosémicas, que presentan un solo significado, como por ejemplo la palabra camión, y las polisémicas, aquellas que presentan varios significados, pero ojo, tomando en cuenta que estos significados provienen de una misma raíz de origen, una raíz etimológica. Por ejemplo, con la palabra pico, ¿no? En relación a algo que termina en punta. El pico de una montaña, el pico de un ave, el pico de la herramienta de trabajo. Ambos se relacionan con el significado etimológico. A estas palabras se le denomina polisémicas. Luego, la semántica también estudia las asociaciones en cuanto a los significados. Y estas se pueden dividir en dos grupos: los llamados campos semánticos o asociaciones semánticas, que tienen que ver con conjuntos de palabras o series de palabras, ¿ya? Campo, serie, conjunto de palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical, pero que tienen también un significado común o básico, ¿no? Por ejemplo, silla, sofá, sillón, son objetos que sirven para sentarse, son muebles. ¿Eh? Entonces, para poder formar un campo semántico, tratemos de recordar este tema. Para poder formar un campo semántico es importante que exista un vínculo común, un sema común, un significado que compartan cada uno de estos términos. Vamos a formar lo que se llama una red significativa, una red que comparten un mismo significado, o también llamado pues un campo semántico. Y el otro, que son campos léxicos o asociativos, que vendría a ser conjuntos de palabras que se refieren a un mismo tema. Por ejemplo, compositor, componer, canción. El campo semántico es en cuanto a relacionado con la música. Ambos conjuntos se pueden asociar, ¿sí? Se pueden relacionar entre sí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar básicamente palabras o conjunto de palabras y los vamos a relacionar en base a sus significados, en base a sus semas, a sus conceptos. Finalmente, la semántica, como una ciencia que se encarga de estudiar, dice, los semas o significados, ¿ya? En base a esto se van a establecer relaciones semánticas en cuanto a los significados y en cuanto a los significantes. Al significado, en cuanto al concepto básico o la idea o imagen mental que tenemos de esta, y en cuanto al significante o pronunciación, o en mayor medida en cuanto a la palabra y su estructuración. Según las relaciones semánticas, ya que se establecen entre estas palabras, se puede encontrar las diferentes relaciones. Relación de sinonimia, ¿ok? En donde diferentes palabras van a relacionarse en cuanto a significados semejantes o parecidos. Por ejemplo, acrecentar, aumentar, incrementar. Relación de antonimia, ¿no? Donde términos van a establecerse o van a establecer una relación de significados opuestos. La relación de homonimia, ¿no? Dos palabras distintas en su origen, ¿sí? A diferencia de la polisemia, estas son dos palabras o más distintas en su origen, pero con la misma forma, tanto para la escritura
como para la pronunciación. Para la escritura estamos hablando de las homógrafas, que son aquellas que tienen la misma, ¿sí?, la misma estructura, la misma escritura, ¿sí?, la misma redacción y por lo tanto la misma pronunciación. Y las homófonas, que son aquellas que tienen solo la misma pronunciación pero distinta escritura o forma. Entonces, la relación de homonimia se puede dividir en dos grupos. Homógrafas, como por ejemplo vino, que podría tener el significado de beber y de venir. Y si tomamos en cuenta, ambos elementos pertenecen a raíces etimológicas distintas, por lo tanto se establece una relación de homonimia. ¿De qué tipo? Homografía. Y las homófonas, ¿ya?, es en cuanto pues a la pronunciación, aunque la escritura sea distinta. Vaca y vaca. Vaca en relación a esa parrilla, ¿sí?, que se colocaba en la parte superior de los autos, ¿sí?, los automóviles, para poder llevar objetos. Y aquí me estoy confundiendo, sorry. Vaca con B en relación a esa parrilla, ¿sí?, que se utiliza para colocar objetos, y vaca con V en relación al mamífero, ¿sí?, que produce leche. ¿Okay? Entonces estamos ante palabras homófonas. Luego se puede establecer una relación semántica de hiperonimia, ¿sí?, o término mayor, o significado mayor, o género, ¿ya? Primera palabra o única palabra cuyo significado incluye a la otra, dice. ¿No? Es un término mucho más amplio. Y que de él se desprenden las hipónimas, que es el significado o palabra, perdón, que se encuentra incluida en una palabra hiperónima. Entonces, conclusión, si la hiperonimia son los géneros, o hablamos de géneros, o palabras mayores, o conceptualmente mayor, los hipónimos son los términos menores, o aquellos términos conceptualmente que se desprenden de un término mayor. Por ejemplo, flor, ¿no? Es un hiperónimo porque dentro de ello podemos establecer hipónimos como rosa, clavel, margarita. O en todo caso, podríamos decir que rosa, clavel, margarita pertenecen al género de las flores. Y los hipónimos, ¿ya? Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, ¿no? Diremos que rosa, clavel, margarita son hipónimos, están debajo del hiperónimo que sería flor. Entonces, conociendo un poco lo que es la semántica y cada uno de esos aspectos, podemos entrar al tema del término excluido. Un ejercicio, dice, de término excluido en cuanto a su estructura y forma, perdón, de presentación convencional, es muy parecido a los ejercicios de sinónimos y antónimos. Ahora, este tipo de ejercicios son formas evaluativas que permiten medir con un elevado nivel de eficiencia la capacidad que tienen ustedes de discernimiento en el uso de las palabras, ¿no? De poder escoger, jerarquizar la importancia que tienen las palabras. El tema tiene como objetivo afianzar el ejercicio racional y analítico que tiene cada uno de ustedes, desarrollar la capacidad de discriminación, como dije, ¿ya?, de discriminación en cuanto a las palabras desde el punto de vista semántico, ¿ya?, dominar estrategias, técnicas y métodos de solución de problemas para poder, ¿sí?, seguir incrementando nuestras habilidades y capacidades y elevar la competencia lingüística y lógica. Esto tiene que ver con el crecimiento de nuestro vocabulario. La estructura está basada en ejercicios de sinonimia, de antonimia, de hiperonimia, de hiponimia y de cohiponimia, como hemos visto. Ahora bien, la clasificación que se tiene de los términos excluidos de manera general, como hemos dicho en un principio, tenemos a dos: los tipos semánticos, que se relacionan en base a significados, ¿sí? Y aquí podemos encontrar las relaciones establecidas, como dije hace un momento, de sinonimia, de antonimia y todo ello. Y los tipos lógicos, que tiene que ver básicamente con el nivel cultural que manejamos cada uno de nosotros.
Los criterios de solución, ¿sí? Los criterios de solución son muchos, entre ellos podemos encontrar la afinidad semántica, la relación que hay entre los significados, ¿ya? Que puede ser de especie-género, cogenérica, relación múltiple. Dicho esto, pasaremos a desarrollar algunos ejercicios de términos excluidos, tomando en cuenta siempre, como les digo, el campo semántico y el sema común. Bien, vamos a continuar con estos ejercicios que desarrollamos cuando vimos el tema de término excluido hace 3 semanas. Para ello necesitamos un buen diccionario para poder encontrar la relación que hay entre estas palabras y la premisa, ¿no? Relaciones de repente de sinonimia, de antonimia, en donde, como dijimos, 4 pueden ser sinónimos y uno es antónimo de la premisa. El término excluido sería el antónimo, o a la inversa. 4 son antónimos y uno es sinónimo. ¿Cuál se va? El que es sinónimo. O, por último, podríamos encontrar una relación en la cual 2 de las alternativas son sinónimos, 2 son antónimos y uno no es nada. ¿Cuál sería? Lógicamente, el que no es nada en relación a la premisa. Y bueno, más ejercicios que van a permitir afianzar el conocimiento de este tema y sobre todo adquirir habilidades y un léxico adecuado. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes de quinto año de secundaria, esperando haber complacido en cuanto al conocimiento del tema, no solamente de la semántica, sino de el término excluido. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, hasta luego.